La preliminar, inicial, ampliación y acusación, preparatoria, audiencia de juicio oral y público, hasta donde se quiera, ¿verdad? Y luego, audiencia de lectura de sentencia. De la manera más sencilla posible. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, usted, qué pasa en el mundo del derecho, en la esfera jurídica? ¿Qué pasa si usted sale embarazada el día de hoy? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de esto? A ver, prometo que hay una explicación para hacer la distinción entre ellos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto jurídico de eso? Puede ser de que la criminología tenga un tetraobjeto, delito, delincuente, víctima y control social, no es por una simple estructura o etiología para explicar el origen del delito. Sucede tal cual he puesto el ejemplo. Desde que una persona es concebida, es regulada por el derecho. Nace, se desprende del campo materno, se desarrolla y sigue siendo regulada por el derecho. Y aún después de la muerte. ¿De acuerdo? Esto implica que la criminología está antes, durante y después de qué? De la comisión de un hecho delictivo. Esto quiere decir que la criminalística únicamente se encuentra presente cuando se da un hecho específico o concreto, o cuando se ha vulnerado un bien jurídico que ha causado una lesividad al mismo, o un resultado material informal. Solamente nace y subyace a través de la técnica científica, a través del análisis de la evidencia material, en los casos muy concretos. Contrario sensu, la criminología va más allá. Para algunos autores, fíjense bien, la criminalística está subsumida de la criminología, pero no, son dos ciencias y disciplinas completamente distintas, pero que van de la mano, son hermanas, son primas hermanas. En este sentido, cuando nosotros hablamos del delito como tal, estamos hablando de que ya existe una prevención primaria. La norma penal existe, está preconfigurada, está previamente analizada, ya se ha aplicado política criminal para tales efectos. La reforma totales o parciales que tiene una normativa en concreto en el ámbito penal ahonda en la mente del criminal el por qué tuvo esa conducta. Por eso existe un sinnúmero de teorías de la conducta desviada o reprochable. En este punto es importante establecer la conexión que existe entre la criminología y psicología criminal. Fíjense bien. A ver, si bien es cierto, son dos ciencias completamente distintas, pero la criminalística aporta gran contenido a la criminología para poder resolver y cumplir sus fines. Dentro de la primera clase nosotros vimos un principio muy importante, que es el principio de intercambio, el etnológico, ¿verdad? El cual sostiene que ante la comisión de un hecho delictivo hay intercambio de evidencia material. Cuando hablamos de evidencia material es evidencia física. Y aquí utilizo y retomo a todos esos elementos inmateriales, porque para los psicólogos forenses, ¿verdad?, no solamente existe un intercambio de evidencia material, sino que también existen intercambios inmateriales, como los elementos psíquicos entre el delincuente, la escena del crimen y la víctima. Y ese es el trabajo que realizan los psicólogos. Por eso se utilizan un sinnúmero de técnicas a nivel mundial, con mayor
países como la autopsia psicológica, y la huella psicológica. Para algunos autores, perfilación de la personalidad criminal, la última. Para el arriba y redondo, la huella psicológica no es más que una técnica para poder extraer la mayor cantidad de información significativa de una escena de crimen, ¿verdad?, para poder establecer la vinculación del autor o agresor con ese hecho delictivo. Esto significa que el análisis de perfilación es sobre agresores desconocidos y tomamos en consideración elementos significativos tales como toda la evidencia material que tiene la escena de crimen para establecer la relación de la psiquis del sujeto y poderlo identificar. Esto es importante porque nos permite focalizar, delimitar, ¿verdad?, dónde tendrían que restringir la investigación los investigadores y poder establecer de manera más efectiva esa relación causal entre autor y víctima. Ahora bien, la autopsia psicológica, que está estrictamente vinculada con la denominada victimología, es establecer una relación, por ejemplo, del tipo de lesiones que presenta una víctima y analizarlo desde el punto de vista psicológico. Para la psicología forense, la significación que tienen las lesiones es muy exponencial. Por eso encontramos una gran variedad de las mismas para efectos de análisis. Por ejemplo, existen las denominadas lesiones intimidatorias, las lesiones motivacionales, y las lesiones de ensañamiento. Cada una de las lesiones para el psicólogo forense representa algo. Establece esos patrones, esos factores para poder vincular al posible agresor y establecer una relación entre agresor y víctima. Las lesiones intimidatorias son todas aquellas producidas por el agresor para poder reducir a la víctima. Por ejemplo, el victimario utilizó un bate, ¿verdad?, en la cabeza, produciendo un trauma craneoencefálico para poderla reducir. Posiblemente el resultado material de ese hecho no implique el trauma craneoencefálico, sino otras acciones que conllevan a un resultado mayor o mayoritariamente lesivas para la víctima. Las lesiones motivacionales son todas aquellas donde el agresor desprende una descarga emocional sobre la víctima, estableciendo un patrón, ¿verdad?, anatómico, estableciendo esa relación de emociones. Es decir, no es lo mismo 500 puñaladas que 20 puñaladas o que 5 puñaladas. Cuando nosotros analizamos que existen 500 puñaladas sobre una víctima es porque hay una carga o descarga emocional exacerbada, ¿verdad? En este caso, para los psicólogos forenses, por ejemplo, si un agresor utiliza un agente vulnerante mecánico, puñal, y encontramos 30, 50 puñaladas en el pecho, en el tórax o en la mano, eso significa para el psicólogo forense que existe una relación afectiva entre el agresor y la víctima. Las lesiones de ensañamiento las ubicamos en donde existe una extensión del dolor del agresor hacia la víctima. Esto significa que las lesiones de ensañamiento las podríamos encuadrar en la denominada firma de los asesinos seriales.
siendo las lesiones intimidatorias y las lesiones motivacionales el modus operandi. O con esto, los dos elementos constitutivos de la huella psicológica, por tanto, van a ser el modus operandi y la firma de los crímenes violentos. Esto quiere decir, estimado estudiante, que para efectos de generar el resultado material, es decir, cambio externo de la realidad, vamos a aplicar lesiones intimidatorias y lesiones motivacionales en el encuadramiento de la psicología forense, ¿verdad? Para el caso de la firma, vamos a utilizar las lesiones de ensañamiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el modus operandi son todos aquellos actos necesarios para poder generar el resultado material. En el caso de la firma, no son actos necesarios. Un ejemplo clásico de esto es el asesino serial Castillo. Creo que ya se nos había mencionado anteriormente, un ruso que tenía un modus operandi bastante específico. Él llevaba a los niños, ¿verdad?, a través de engaños, a través de dinero, a través de caramelos, a las cosas de Rusia, ¿verdad? Una vez estando ahí, agarraba una piedra, le daba en la cabeza, produciendo un trauma craneoencefálico, lo reducía, lo encuadramos dentro de las lesiones intimidatorias. Como él tenía impotencia sexual, ¿verdad?, él trataba de violarlo. Como no podía, lo apuñalaba en el tórax y empezaba posteriormente a comerle sus genitales de inmediato, estableciendo las lesiones de ensañamiento. Dentro de ese asesino serial nosotros encontramos los tres tipos de lesiones, ¿verdad? La intimidatoria, motivacional y física. En el caso de los asesinos seriales, la denominada conciencia forense la van mejorando y la van perfeccionando con cada acto a través de este tipo de lesiones. Ahora, ¿qué le aporta la criminalística a las instituciones para esto? Se analiza únicamente la evidencia material. De acuerdo a lo que hemos visto, que le aporta. Porque la criminalística solamente se encuadra en la carga probatoria. La criminalística le dice a la criminología, ¿ya? Así ocurrieron los hechos, de esta manera. Esta es la evidencia material que hemos vinculado en el análisis de laboratorio, por la captación de todos los indicios, por el resguardo a través de la cadena de custodia, por el cumplimiento de la trazabilidad de esos indicios laboratorio y luego a la sala de audiencia de evaluación de pruebas en el juicio correspondiente. Entonces, a ver, las 7 preguntas de la teoría del caso, ¿dónde está encuadrado? En la carga probatoria. Pero es que el fenómeno criminógeno va más allá. El fenómeno criminógeno no solamente es un caso concreto donde se tiene que demostrar cómo ocurrieron los hechos, quién lo hizo, cómo lo hizo, con qué lo hizo, o de qué manera lo hizo, o su método, por qué lo hizo. Va más allá, porque ya hemos planteado en clases anteriores que es más importante prevenir que controlar. Y la prevención parte de tener una normativa penal adecuada a través de la política criminal, política pública que tiene el Estado, para establecer la carga penológica que oriente y conduzca la psiquis de los sujetos para no cometer delitos. Prevención primaria, prevención secundaria, ¿verdad? El durante se cometió un delito. Hay que buscar la verdad objetiva. ¿Quién me da la verdad objetiva? La criminalística.
La criminalística me establece toda esa relación fáctica a través de la evidencia material. Pero hasta ahí llega el fenómeno criminógeno. No, señores. El fenómeno criminógeno no solamente es demostrar la verdad, imputar, aplicar una sanción penológica, sino que también la consecuencia jurídica de eso, la consecuencia sociológica, según Emily Durkheim, trasciende más allá. Eso implica la prevención terciaria, que sería el después. Reo pagó su carga penológica, privación de libertad, que sí, la que se haya establecido. Pero después tenemos que evitar que exista reincidencia, para que se rompa ese círculo, para que la sociedad no rechace, para que la sociedad admita, porque el enfoque penológico constitucional en Nicaragua, ¿cuál es? La norma penal como es reeducativa, de reinserción social. ¿Verdad? Y ahí está presente ¿quién? La criminología. Por eso la criminología está antes, durante, no así la criminalística. La criminalística está más enfrascada a la técnica científica, por eso la relación con la ciencia de disciplina que ustedes han investigado, como la dactiloscopía forense, la balística forense, fotografía forense, hematología forense, ADN, entre otros. En cambio, la criminología está más relacionada con la política criminal, todas las medidas en que el Estado reacciona para poder atender el delito, la reacción, todo el aparato del Estado, ¿verdad? Para poder prevenir y controlar el delito. La psicología criminal, enfrascada en la normativa jurídica, y la psicología forense, para el análisis de los elementos motivacionales del delincuente para poder tener una determinada conducta que vulnere bienes jurídicos. Estadística criminal, los patrones, establecer indicadores generales para establecer medidas preventivas de control. Psiquiatría forense, está más enfrascado a este señor que está acá, el delincuente, en todas sus maneras, porque este es el responsable. ¿Verdad? Anteriormente, con el proceso evolutivo que ha tenido la criminología, hemos dicho que existen criterios conceptuales bastante restrictivos, como los originarios, que solamente establecían que la criminología tenía como objetivo de estudio la criminalidad. Y eso es muy ambiguo, porque criminalidad usted puede entenderla de una manera y usted puede entenderla de otra. Pero con el paso del tiempo se fueron sucediendo elementos como el delito y el delincuente. Cuando teníamos establecido estos dos elementos, la causa motivacional para la comisión de delito eran los elementos psíquicos, patológicos. Pero con el proceso evolutivo, a través del principio de mutabilidad de toda norma, ¿verdad?, donde se adecua a la realidad social, esto se amplió y sustituyó a la víctima y el control social. Porque ya no era un problema de las patologías psíquicas que tenían las personas, los delincuentes, sino la vinculación o interacción social, porque el ser humano es eminentemente social. Entonces, ¿cómo influye la sociedad hacia una persona para que cometa ahí? ¿Cómo influye la familia? ¿Cómo influye el trabajo, el entorno laboral? La habitada, la esposa o el esposo, todo. La criminología es el todo para poder comprender la comisión de un delito desde el punto de vista individual y supraindividual. Dígame, compañero. Esta identificación no es absoluta o una verdad absoluta, en el sentido de que no vamos a hacer una perfilación X y por tanto ya vamos a dar esta persona. Hay precedentes y hay antecedentes válidos y efectivos. Por ejemplo, en España solo hay un caso que lo llevó Vicente Garrido
lo es, ¿verdad? La policía civil tenía años de estar rastreando la pista de un asesino serial que había matado a 6 mujeres, buscaron a Garrido, hizo la perfilación, ¿verdad?, del sujeto utilizando esta técnica y en 2 semanas recuperaron. Eso se ve más, sobre todo, en la legislación anglosajona, en la práctica. En Nicaragua, yo tuve un mentor, que es paz de cáncer, ¿verdad?, maestro doctor Braulio Espinosa. Braulio Espinosa, él aplicó esta técnica para un caso en la costa atlántica, hizo la perfilación a través de la vía psicológica y la Policía Nacional en la costa. Ustedes saben que es bastante complejo. Entonces, la huella psicológica de perfilación sí es bastante complejo, pero requiere indicios y evidencias complementarias para poder